Chicos, buenas tardes. Eh, Comenzaremos con el avance del día de hoy, ¿ya? Eh, Hoy vamos a hacer lo que es la resolución de circuitos eh, con mallas y nodos, ¿ya? Y también vamos a resolver ejercicios de linealidad de red. Ya, grabaré antes la clase, hicieron la grabación. Ya. Ya, listo. Ahora sí, comenzaremos. Haremos este último ejercicio de lo que es referido al tema 3 o 4, si no me equivoco. Es con fuentes controladas, ¿ya? Me dice encontrar la tensión de AP del circuito de la figura. Del circuito de la figura. Y nos dan el siguiente circuito, ¿ya? Una fuente de tensión con dos resistencias, ¿ya? Y acá tiene otra resistencia aquí y acá también tiene una resistencia más. Aquí tiene dos nodos y esta es una tensión más o menos una tensión flotante, ¿ya? Esta resistencia vale 2 ohmios, esta de acá vale 2 ohmios, esta fuente vale 4 voltios, esta resistencia vale 38 kilo ohms, esta resistencia de acá vale 2 kilo ohms. ¿Qué más? Y bueno, continuando con el circuito, tiene una fuente controlada de tensión, ¿ya? Que vale 40 U. Y aquí están los nodos A. Bueno, aquí hay una resistencia más. Y aquí hay una resistencia D. Bueno, un nodo B, ¿ya? Y esto vale 40 kilo ohms. ¿Listo? Ya. Este es el circuito, ¿ya? Ya. Aceptaremos a su compañero. Uy, en el video no se nota esta parte, ¿no? Esta parte no se nota, a ver. Lo moveré un poquito, ¿ya? Voy a mover el circuito. Esta parte no se está notando. Aquí la resistencia. Acá había una resistencia igual, una pequeñita, ¿no? ¿Me pueden decir si aquí ya se ve la fuente o sigue, se nota el destello del foco? Sí, sigue se nota el destello, pero se logra ver lo que es la fuente. Ya, a ver, lo voy a resaltar para que se vea mejor. Pero es una fuente de tensión, ¿ya? Controlada. Vale 40 U. Aquí abajo voy a poner 40 U. Este es 40 kilo ohms. Este es el nodo A. Esto vale 38 kilo ohms. Y esta de aquí vale 2 kilo ohms. Listo. Ya. Pues, ver si se nota. Ya, salva con respecto a la anterior. ¿Ya? Ya, nos piden allá la tensión B a B. Es decir, la tensión del nodo A con respecto al nodo B. ¿Lo ven? Es decir, que aquí nos dice que vamos a poner un voltímetro, aquí más, menos, voltímetro, y tenemos que hallar el valor que va a leer, ¿ya?
Ahora, aquí, para hallar esta tensión, la tensión BAB, aquí BAB, ¿ya? La tensión de A respecto al nodo B. Y el más he puesto porque es A respecto a B, ¿no? Eso ya les he indicado en la anterior clase. Esta tensión va a ser la misma que va a caer en esta resistencia, porque están en paralelo, ¿no ve? Si fijo una tensión, el voltímetro siempre se pone en paralelo, ¿no ves? Para ver los voltajes y eso. Ya. Para empezar, podemos ver que tenemos dos circuitos independientes, ¿no ve? Lo único que aquí los liga a los dos son esta tensión flotante, ¿no ve? Es una tensión flotante. Es decir, la tensión de este nodo con respecto a este nodo. Es decir, aquí otro voltímetro estoy poniendo, nada más. ¿Para qué nos sirve esta tensión? Para determinar cuánto vale la tensión que cae en esta fuente controlada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Como estamos diciendo que es una fuente, o bueno, circuitos independientes, y acá yo digo que circula una corriente I, ¿ya? Y sub 1 lo llamaré. Y de aquí, yo me doy el sentido de las corrientes arbitrario por ahora, digo que sea este sentido, que sea I sub 2, ¿ya? A primera vista, podemos notar que esta tensión U la podemos hallar mediante el método de mallas, ¿no ve? O la ley de tensiones de Kirchhoff. Como yo he dado estos sentidos de corriente, este va a avanzar de esta forma, ¿no ve? Entonces la polaridad de acá, polaridad de esta forma también, más, menos, ¿no ve? Está haciendo de esta forma y lo polariza más, menos. Esto yo lo llamaré B sub 1, ¿ya? B sub 1. Mirando acá, yo tengo que I sub 2, como yo he determinado que mi corriente tenga este sentido, entonces va a polarizar a esta resistencia de acá de la siguiente forma. Más, menos, ¿no ve? B sub 2 lo llamamos a esto. ¿Para qué he hecho eso? Para decir lo siguiente. Por la ley de tensiones de Kirchhoff, pondremos, se lo abrevia así generalmente, ¿ya? Por la ley de tensiones de Kirchhoff. También en algunos libros lo abrevian de esta forma, la ley de voltajes de Kirchhoff. Es lo mismo, ¿ya? Digo, en esta malla de acá, que, a ver, ¿cuál es el concepto de la ley de Kirchhoff para mallas? Diré para tensiones. Que es que la suma de tensiones en una malla, o en una malla, es igual a cero. Es decir, que si yo me pongo este sentido arbitrario, obviamente para que no pase corriente, ¿no ve? Porque esto es abierto. Pero viendo las tensiones que digo, suponiendo que una corriente imaginaria, ¿ya? No es una corriente real, solo es una corriente imaginaria para darte cuenta de cómo vas a tomar la sigma. Digo, estoy entrando del menos, entonces va a ser menos B sub 1. Sigo avanzando, me topo con el más U. Sigo avanzando y otra vez me topo con el menos. B sub 2 es igual a 0. La suma de tensiones es igual a 0. ¿A ver? ¿Qué hago aquí? Despejo. Digo que U es igual a B sub 1 más B sub 2. ¿Ya? Y esa es mi ecuación 1. Esta U lo estoy hallando a la fuerza porque ese es el parámetro que hace que funcione esta fuente controlada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Ahora sí voy a ver a los circuitos independientes. Este le llamaré malla 1, ¿ya? Y este le voy a llamar malla 2. Es un circuito cerrado, ¿no ve? Está cerrado. Y esto también está cerrado. Este está abierto. Ya. Entonces, yo digo, para la malla 1, para M1, ¿qué puedo hacer? Puedo hallar I sub 1, ¿no ve? ¿Y por qué digo que puedo hallar fácilmente I sub 1? Porque simplemente aquí es usar una simple ley de Ohm, ¿no ve? Pero también puedo aplicar divisores de tensión si quiero hallar directamente B sub 1, ¿no ve? Y viendo la polaridad
Obviamente esto también es más menos, ¿no ve? Más, menos, más menos. Listo. Ya, para la malla 1 por divisores de tensión. Eso es lo más sencillo que se puede notar ahora, ¿no? Por divisor de tensión. ¿Qué digo? La tensión B sub 1, y digo B sub 1 es igual a la resistencia sobre la que quiero hallar la tensión sobre la suma, ¿no ve? Dividido entre la suma por la tensión, que sería 4 voltios, ¿no ve? 4 voltios. De acá yo digo B sub 1 es igual a 2 voltios directamente, ¿no? Esto es 4 con 4 se va, 2 voltios. 2 voltios. Ya tengo B sub 1. A ver, ¿qué más? También podrían haber hallado la corriente, ya es otro camino que podían haber hecho, pero esto es más sencillo, ¿no ve? Divisor de tensión. ¿Qué hubiesen hecho acá para hallar B sub 1 por otro camino? Simplemente hubiesen hallado la corriente por la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no ve? En este caso, ¿qué era? Despejabas la corriente y era B sobre R. ¿Qué era eso? 4 voltios sobre el R equivalente, que es 4 ohmios. Tenías un amperio de corriente, ¿verdad? Y como tenías un amperio de corriente, entonces aplicabas otra vez la ley de Ohm solamente para hallar B sub 1. Y como es corriente por resistencia, 2 amperios por 2 ohmios es 4, o bueno, perdón. A ver, perdón. Sí, está bien. Era 2 voltios, ¿ya? Sí, 1 amperio por 2 ohmios es 2 voltios, está bien, ¿ya? Pero este es un método más sencillo. Ya, ahora voy a analizar la malla 2, ¿ya? Digo, para la malla 2, para M2. Ahí ya no va a ser sencillo aplicar un momento se me ha ido la conexión. Ahora sí, ¿me pueden escuchar normal? ¿Se puede ver la pizarra? Sí, sí, normal. Ya, sí, se me ha ido la conexión. Ya, como decía, para la malla 2, aplicamos lo que es el teorema de mallas, ¿no ven? La aplicación de las mallas. Ya no puedo aplicar directamente divisores de tensión, aunque viéndolo bien sí se podría, ¿no? Pero vamos a tener la incógnita de U. No conocemos U. Necesitamos conocer B sub 2. ¿No ven? A ver, si aplico divisores de tensión, ¿qué voy a tener? Sí, voy a tener todo dependiendo de U. A la fuerza tengo que hallar B sub 2. Entonces hallaremos I sub 2 para así poder hallar B sub 2. ¿Ya? Digo esto porque si hallamos I sub 2, vamos a poder hallar la tensión que cae acá, ¿ya? Por la ley de Ohm. Entonces, por eso vamos a poder hallar U, y a partir de eso sí podemos aplicar un divisor de tensión para acá. Lo haré. Para la malla 2, por malla, digamos, ¿ya? Vamos a hacer malla. ¿Qué digo entonces? Bueno, por la ley de tensiones de Kirchhoff también. Digo, menos 40 U, es la tensión, menos 40 U es igual. Ojo que digo menos 40 U porque miren que estoy tomando este sentido de corriente y como esto es más, menos, no sé si se ve, acá lo voy a anotar otra vez, más, menos, esa es la polaridad de mi fuente controlada, ¿ya? La corriente en este caso, miren que está saliendo por el signo positivo, ¿no ves? De mi fuente de tensión, por eso es que aquí no he tenido mucho problema en decir que es positiva ni nada de aquello. Pero acá miren que al asumir este sentido de corriente, estoy haciendo que esta corriente salga por el negativo. Entonces, por eso estoy poniendo este menos 40U. Si ustedes hubiesen determinado el sentido de su corriente del otro lado, entonces era positivo, ¿no ve?
Pero ojo, que esta polaridad ya cambiaba, era más, menos. Eso es lo único. ¿Ya? Menos 40U, que son las fuentes de tensión que tenemos acá en la malla. Va a ser igual a las caídas de tensión. Es decir, esta corriente va a polarizar a mis resistencias de la siguiente manera. Más, menos, más, menos, más, menos. Así va a ser su recorrido. ¿Ya? Y como yo he dicho que estas son las polaridades porque es el sentido que he adoptado de corriente, entonces todo lo demás es positivo, ¿no ves? A este lado digo I sub 2 por 38K, o bueno, ¿ves? Podemos estudiarlo como resistencia equivalente, ¿ya? 38K más 40K más 2K, ¿ya? Al no depender este circuito de este, hemos dicho que esto lo podemos cortar, ¿no ves? En la anterior clase. Entonces, para evitar hacer a cada rato I sub 2 por esto, I sub 2 por esto, I sub 2 por esto, entonces directamente he hallado aquí una resistencia equivalente y lo he multiplicado por la corriente, ¿ya? Por ahora lo que nos sirve es la corriente, bueno, a ver. Listo. Ya, ¿qué tenemos entonces? Menos 40U es igual a 80K, ¿no ve? 80K por I sub 2. Si esto lo divido entre 40, ¿qué voy a tener? Menos U es igual a 2K I sub 2. ¿Ve? Y esta es mi ecuación 2. Tengo U en función de I sub 2. ¿Qué más? A ver. Por la ley de Ohm, digo también. Otro dato que podemos extraer del circuito. Por la ley de Ohm. Sé que B sub 2 es igual a 2K por I sub 2. ¿Ve? 2 kilo ohms por I sub 2. Ustedes ya saben, ¿no? Que pongo K en vez de poner 10 a la 3. ¿Ya? Es para hacerlo más rápido. ¿Ya? Ahora tengo una ecuación 3. ¿Listo? Y aquí noten que tengo, a ver, ¿cuántas incógnitas? 1, 2, 3. 3 incógnitas, ¿no ven? Y tengo 3 ecuaciones. Ya que ahora B sub 1 conocemos, ¿no ven? De acá, ¿qué puedo hacer? A ver, si quiero hallar I sub 2, puedo reemplazar estas dos ecuaciones en la ecuación 1. Es decir, reemplazando 2 y 3 en 1, ¿qué digo? U. ¿Cuánto es U? Bueno, menos U en este caso, ¿no? Si lo multiplicas por menos sería menos 2K I sub 2 igual a B sub 1. Bueno, B sub 1 conocemos que es 2 voltios, más B sub 2. ¿Cuánto es B sub 2? 2K I sub 2. ¿Vale? Listo. Tenemos una ecuación con solo una incógnita. De acá podemos hallar I sub 2 y listo. A ver, I sub 2, ¿de acá cuánto va? Digo, esto si lo mando al otro lado con negativo va a ser menos 4K. ¿Ven? Despejando directamente, digo, I sub 2 es igual a 2 sobre menos 4K. ¿No ven? Esto lo mando a este lado con negativo, es menos 4K. Ahora lo mando a dividir todo eso sobre 2. ¿No ven? Menos 4K. I sub 2, ¿a cuánto voy a ser igual entonces? A ver, déjenme calcularlo. A ver. No parece. Ya, a ver, alguien que me lo calcule entonces, I sub 2. Mientras 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4. Sí, Ox. Ya. Ojo, que no te olvides del menos. Menos 5 por 10 a la Sí, menos negativo. 4. 5 por 10 a la menos 4, ¿no ve? Amperios. Ya, está bien. ¿Cuál es tu nombre antes? Que me olvide. Jesús Ángel Quispe Suntura. Ya.
Listo. Tenemos este valor de I sub 2. Ya, este es una corriente. Ojo que este negativo ya les había mencionado, ¿no ven? Si ustedes toman un sentido de corriente arbitrario y les sale negativo, simplemente este negativo les dice que en realidad el sentido de la corriente es contrario, nada más. Lo numérico está bien, el resultado numérico está bien, pero el signo solo les indica que en realidad el sentido de la corriente es contrario al que nosotros hemos tomado, ¿ya? Nada más. Ya, directamente digo de acá entonces, a ver, no sé si se note aquí, por la ley de Ohm, digo que la tensión PA sub B, que va a ser igual. Asumiendo todos los datos que habíamos puesto, va a ser este 40K por la corriente, ¿no ve? Es simple ley de Ohm. 40K por I sub 2. Ojo que también tienen que tomar el signo, ¿ya? Mucho ojo con eso. Si reemplazan, ¿cuánto les sale? ¿Alguien me puede decir? Acá lo voy a anotar, ¿ya? La respuesta. Si se nota en el video. ¿Se nota? Menos 20 voltios. Menos 20 voltios. Ya, está bien. La respuesta entonces va a ser menos 20 voltios. Ojo que para el examen, con dos decimales siempre, ¿no ve? Menos 20,00 voltios. Porque los multímetros les leen de esa forma, ¿no ven? Listo. Este es el resultado, ¿ya? Mucho cuidado con los signos, ¿ya? En este caso, como nos ha dicho la tensión de A respecto al nodo B, entonces está bien, ¿ya? El negativo. Si nos habría dicho la tensión del nodo B con respecto al nodo A, entonces esto sería positivo, nada más. Eso es lo único que simboliza este signo, ¿ya? La polaridad es contraria, nada más. Este sí es un ejercicio tipo examen, pero un ejercicio así del tipo... Es de lo más difícil que pueden encontrar. Lo demás ya es fácil. O sea, más difícil que esto no hay. Solo es análisis. Han visto que hay N formas, ¿no ve? Hay varias formas de analizar un circuito. Más aún que ahora ya saben el método de mallas y nodos. Ya. ¿Se ha entendido esta parte antes de que pase a resolver otro ejercicio? ¿Qué me ha dictado ese dato el de 20 voltios? Igual era Jesús Untura, ¿no? Sí, eso es que está. Ya. Ya, entonces seguiremos con otro ejercicio, ¿ya? Esto es lo más difícil que puede entrar en un examen, ¿ya? Con tensiones flotantes. Ya saben, ¿no ve? Tensiones flotantes que ustedes solamente tienen que hallar de un nodo con respecto al otro o hacer una especie de corriente imaginaria por si acaso, porque esa corriente no va a tener ningún valor. O si es que tiene, va a ser cero, porque en circuitos abiertos no circula corriente, ¿eh? Es difícil. Ya. Pues haremos esto y haremos el 100. Ahora pasaremos a hacer ejercicios de linealidad, ¿ya? Linealidad es más reciente en el examen, prácticamente es regalado, porque solamente tienen que demostrar. ¿Ver? Ya. Pero el siguiente ejercicio, ¿qué nos dice? A ver, comenzaremos por uno básico, ¿ya? Para que entiendan la idea de cómo se resuelven ejercicios de linealidad. Ya, nos dice, dada las red, y acá nos da el siguiente circuito. Este es uno de los circuitos más básicos que van a encontrar linealidad. Y entra en exámenes. Hay hartos exámenes en los que he visto que se ha repetido en algunas ocasiones. ¿Ya? R2 y esto es R3. Más, menos, B sub 2
más menos B sub 1. Nos dice verificar si cumple la condición red lineal de estado cero. Red lineal de estado cero. Listo. Lo que ustedes han visto en linealidad de redes es que tenemos 2 o 3 tipos de condiciones, ¿verdad? Una es la condición de estado cero. Ustedes recuerdan, a ver, como un breve paso acá, que para que tengas una red de estado cero, no sé, te dibujas una caja negra, ¿no? De caja negra se le dice, una red cualquiera, con, bueno, sus bordes de salida más o menos, B de salida le voy a llamar, ¿ya? O B sub O, ¿ya? B sub cero, digamos, B out. Más o menos acá, B sub in, así le llamaremos, in, out, salida, entrada, ¿ya? Esta es una red cualquiera. Para que esta sea lineal, obviamente aquí también hay condiciones iniciales, ¿no ve? Condiciones iniciales. Para que sea lineal de estado cero, las condiciones iniciales tienen que ser igual a cero. Es decir, que si aquí adentro hay dispositivos que almacenan energía como capacitores o inductores, entonces no están cargados, ¿ya? No están cargados. Eso es la condición inicial igual a cero. Y la tensión de entrada es distinta de cero. Esa es la condición. Bueno, este es el primer parámetro que tienes que tomar en cuenta para analizar redes lineales de estado cero. A partir de esto, tú tienes que verificar 2 condiciones. Un inciso A, que es la condición de homogeneidad. ¿Lo ven? Condición de homogeneidad. Y también hay la condición de aditividad o superposición también de ella. ¿Ya? Tienes que verificar estas 2 condiciones. La primera condición es fácil de darse cuenta. Es decir, que si tú le multiplicas para la condición a tu tensión de entrada un parámetro K, a la salida tienes que tener K veces un resultado. O sea, si tenías al inicio, no sé, digamos, 2 voltios, 4 voltios a la entrada y 8 voltios a la salida, en un circuito cualquiera, ¿no? Si yo le multiplico por un parámetro K, tiene que afectar tanto entrada como salida. Es decir, que si yo ingreso 8 voltios, tiene que ir a la salida 16 voltios. Esa es la idea ya de condición de homogeneidad. Eso es una. Ahora hay la condición de aditividad. Esto ya es de la siguiente manera. Esta vez ya es con 2 redes, ¿ya? Que son iguales, ¿ya? No es que sean distintas. ¿Ya? Esto rápidamente. Tienes más o menos B sub out. Pero esto ya le pongo, digamos, prima, 2 prima, ¿eh? Prima, B in 2 prima. Y más o menos esto es distinto de 0. Y bueno, condiciones iniciales igual a 0. Para la condición de aditividad, nos dice que si tenemos esta red, tiene que cumplirse lo siguiente. Tengo la misma red y si yo ingreso a la entrada B sub in prima más B sub in 2 prima, a la salida que voy a tener B sub out prima más B sub out 2 prima. Esa es la condición. Y es exactamente lo mismo para redes lineales de entrada cero. ¿Qué es lo que cambia en entrada cero? Que esto ahora es distinto de cero. Es decir, que puedes tener dispositivos cargados, ¿ya?
pero ahora tu entrada es igual a 0. Es decir, esto es un cortocircuito. Eso es lo único que cambia. Y las mismas condiciones siguen, ¿ya? A ver, resolveremos este ejercicio para que me entiendan mejor. Ya. Ahí nos quedaremos. Esto es así, ¿ya? Tenemos que verificar si cumple la red lineal, o bueno, la condición de red lineal de estado 0. Si cumple estas dos, es red lineal de estado 0. Entonces digo, inciso A primero. Voy a verificar esta condición, la condición de homogeneidad para mi Z. Para empezar, yo ya sé que esto es... pues, veremos. Lo voy a dibujar pequeñito ya, porque ya es como un dato. Esto es R2, esto es R3, esto es R1, y esto le llamaré más menos B sub 1 más menos B sub 2. Listo. Primero estamos en esta condición. ¿Cómo hallo yo B sub 2 en función de B sub 1? Simplemente por un divisor de tensión, ¿no ve? Se dan cuenta que aquí simplemente hago un divisor de tensión. La tensión que va a caer en la resistencia R2 es la tensión que cae, o bueno, que nos va a leer B sub 2. Y algunos me dirán, ¿por qué no está tomando en cuenta la tensión que cae en R3? Es simple, porque al analizar esto, a B sub 1 se lo toma como fuente, y al B sub 2 simplemente se lo toma como voltímetro, ¿ya? Es como una regla mnemotécnica, ¿ya? Mnemotécnica, como le dicen, ¿ya? Se la toma, bueno, se ve de esta forma. B sub 1 es tu alimentación y B sub 2 es la lectura, es decir, el voltímetro, ¿no ve? Y ustedes saben de física 2 que el voltímetro es como una resistencia infinito. A ver, un momento. Ya. Ya decía que B sub 2 es como una resistencia infinita, ¿no? Ustedes se acuerdan de física 2 y cuando les mencionaban al voltímetro, se podía interpretar, o bueno, se interpreta el voltímetro en sí en la vida real como un dispositivo que te lee la tensión, pero que no te tiene que modificar nada, ¿no ve? Este es un voltímetro real. Y aquí tienes una resistencia infinita, le llaman. O sea, una resistencia tan grande que haga que no te caiga tensión acá. O bueno, que te caiga la máxima tensión acá. ¿Ya? Porque esto te evita hacer divisores de tensión, en pocas palabras. Este es un voltímetro ideal. ¿Ya? Como esto es una resistencia infinita, ya saben que esto se toma como circuito abierto. Y por eso así nomás se la mira. ¿Ya? Y como es resistencia infinita, saben que por acá no va a pasar nada de corriente, ¿no ve? No pasa, es decir, por acá pasa mínima corriente, máxima tensión. Esa es la teoría. Y lo mismo con amperímetros, por si acaso ya, los amperímetros. Un amperímetro ya está, bueno, en serie con una resistencia, ¿no ve? Pero esta resistencia, a diferencia de esta, ya no es infinita. Tiene que ser una resistencia que tiende a cero, ¿ya? Tiende a cero. Es decir, que acá va a pasar máxima corriente, mínima tensión, ¿no ve? Esos son los conceptos, ¿no ve? Que de física 2 se deberían saber sobre voltímetros y amperímetros. Se usa básicamente esa idea acá. Fuente voltímetro. Entonces, como acá tienes un voltímetro, acá esto está abierto, ¿no ve? Y entonces por acá no va a pasar corriente. Por tanto, R3 no se va a polarizar. Como no se polariza, o como no pasa corriente, no cae tensión acá. Es por eso que lo que vas a leer de B sub 2 va a ser la tensión que cae en L sub 2. ¿Ya? Entonces, siguiendo eso, por divisor de tensión, ¿ya? Digo acá, por divisor, por divisor de tensión, yo sé que B sub 2 es igual a ¿qué? A R sub 2
sobre R sub 1 más R sub 2 por B sub 1. ¿Ve? Ya tengo B sub 2 en función de B sub 1. ¿Listo? Ahora sí, a este lado voy a hacer la segunda condición que te piden para homogeneidad. O sea, voy a dibujarme el mismo circuito y mi resistencia, todo lo mismo. Esto va a ser R sub 2, R sub 3, R sub 1, ¿no ven? Ahora, en mi entrada yo tengo K veces B sub 1, ¿no ven? Ahora le estoy multiplicando un parámetro K a este B sub 1. Acá voy a tener un B sub 2 cualquiera, le llamaré, ¿ya? ¿No? Un B sub 0 le llamaré. No hay B sub 0 ahí, ¿no? Sí, no hay B sub 0. Entonces, lo mismo. Acá no pasa corriente y acá, bueno, sí, ¿no ves? Pues más, menos. Bueno, este es arbitrario ya. Más, menos. Otra vez, por divisor de tensión, digo. Por divisor de tensión. Sé que B sub 0 es igual a R sub 2 sobre R sub 1 más R sub 2 por K veces B sub 1, ¿no ve? ¿Y de acá qué hago? Despejo simplemente, ¿no ve? O bueno, acomodo, mejor dicho. Digo, ¿qué tal si K lo separo de acá? Y digo entonces R sub 2, R sub 1 más R sub 2, B sub 1. Listo. Todo esto de acá es igual a esto, ¿no ve? Entonces, esto es B sub 2. Con esto yo demuestro que B sub 0 es igual a K veces B2. Es decir, que acá K veces B sub 2 calzan, ¿no ve? Con esto se demuestra, esta es la demostración, así se tiene que demostrar linealidad, por si acaso. Si demuestro esto, ¿qué digo entonces? Mi conclusión, siempre anoten al finalizar, conclusión. Acá pongo conclusión. Bueno. La red es homogénea, ¿ya? O la red cumple con la condición de homogeneidad. La red cumple con la condición de homogeneidad. ¿Listo? Hasta ahí se entiende. Hemos hecho cumplir la primera condición, la que es la de homogeneidad. ¿Se entiende? Ya. Nadie dice nada, entonces saben, ¿no? Que igual los ingenieros les van a decir en un futuro, el silencio otorga, ¿no? El silencio es, ¿cómo le dicen? Como positivo. Entonces, si nadie tiene dudas, yo voy a asumir que todos están entendiendo esta parte, ¿ya? Es fácil. Solamente es aplicar divisor de tensión. Es sencillo esto. Y esto todavía es de examen. Les aseguro que es de examen porque cuando yo estaba en CDS1, esto ha entrado en mi examen. Justo. ¿Ya? Por eso les digo que es punto asegurado. Ya tenemos la primera condición. El inciso A ya cumple, ¿no ve? Homogeneidad. Aquí está. Voy a borrar ahora otra vez todo esto y voy a hacer la condición de aditividad, ¿ya? Como estoy grabando, si alguien está tomando apuntes, les sugería que lo vuelva a ver el video para hacer sus apuntes, ¿ya? Pues lo voy a borrar. Ya, esto vamos a necesitar. Esto... No. Podemos volver esto. Ya, lo voy a borrar entonces. Ya tenemos la primera condición, ¿ya? Ahora vamos con la segunda condición, que es la condición de aditividad o superposición, también se le llama, ¿ya? Ya. Inciso B, decimos ahora. Inciso B. Me dibujo nuevamente mi Z y digo lo siguiente. Acá tengo una Z. Y acá, digamos que yo le pongo B sub 0' le voy a poner. Ya ustedes le pueden poner el nombre que quieran. La cuestión es que sepan demostrar nada más. Y aquí le llamo B sub 1. ¿Ya?
Especifiquen eso siempre. R sub 1, R sub 2, R sub 3. De esta red, rápidamente ya yo voy a concluir en lo siguiente. B sub 1 es igual a B sub 0, o bueno, divisor de tensión, R sub 2, R sub 1 más R sub 2 por B sub 0 prima, ¿ya? Conclusión de este primero. Me dibujo un segundo circuito. Aquí está. Y digo lo siguiente. B sub 0, 2 prima, ¿ya? Y aquí voy a tener una salida B sub 2. Lo mismo. R sub 1, R sub 2, R sub 3. De aquí igual, fácilmente reducir eso. B sub 1 por división de tensiones, bueno, B sub 2 es R sub 2 sobre R sub 1 más R sub 2, B sub 0, listo, según la conclusión. ¿Lo ven? Ahora sí ponen lo siguiente. Nuevamente se hacen la red. Es un poco engorroso, no voy a hacer todo esto, pero al final esto es lo que el ingeniero busca que en el examen. ¿Qué pasa ahora si yo pongo B sub 1, bueno, B sub 0 prima más B sub 0, 2 prima en la entrada, B sub 1, esto va a ser B sub 2 y esto va a ser B sub 3. Y aquí voy a tener un B sub 3, ¿ya? Por divisor de tensión que tengo. Pero ahora sí aquí especifico. Por divisor de tensión. Sé que B sub 3 va a ser igual a ¿qué? El B sub 2. Bueno, sobre L sub 1 más L sub 2 por B sub 0 prima más B sub 0 2 prima. ¿Ven? Si los reparto, ¿qué va a pasar? Voy a tener L sub 2, L sub 1 más L sub 2, B sub 0 prima más L sub 2, L sub 1 más L sub 2, B sub 0 2 prima. ¿Ven? ¿Y eso a qué equivalen? Para empezar, esto de acá es B sub 1, ¿no ven? Y esto de acá es B sub 2. Es decir, que mi B sub 3 es igual a B sub 1 más B sub 2. Y mirando acá, si yo meto esta entrada B sub 0 más, bueno, B sub 0 prima más B sub 0 2 prima, a la salida voy a tener B sub 1 más B sub 2. Es lo que habíamos dicho de la condición de aditividad. ¿No ve? Conclusión. La red cumple con la condición de aditividad. ¿No ve? La red cumple con la condición de aditividad. ¿Listo? Así de fácil se demuestra. ¿Ya? Cuando ustedes ya vean que se cumplan las dos condiciones, acá lo voy a poner la respuesta principal, ¿ya? Ustedes ponen ya como conclusión final. No, acá creo que se notaba el destello de luz, ¿no? Acá lo notaremos, algo chiquitito acá. Este cuadrito. Como la red cumple con las condiciones. Yo lo voy a poner inciso A e inciso B, ¿ya? Pero ustedes especifican aquí con las condiciones de homogeneidad y aditividad. Entonces, conclusión, ¿cuál es? La red es lineal de estado 0. La red es lineal de estado 0, ¿ya? Y así es como tienen que tener un ejercicio de linealidad. Así nomás es esto, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a aditividad? Ya. Hay dudas, ¿no? Ya, hemos hecho un ejemplo para una red lineal de estado 0. En estado 0 generalmente se van a encontrar con resistencias, ¿no?
Y si se encuentran con capacitores y con inductores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es manejar impedancia. ¿Se acuerdan, no? En la anterior clase igual les había mostrado cuál es la impedancia de un capacitor y la impedancia de un inductor, ¿no? En función de la frecuencia, con un número imaginario J y todo aquello. ¿Recuerdan? Solo trabajan con impedancias, nada más, ¿ya? A ver, haremos ahora una red ya cargada, ya de entrada cero. A ver, ya. Esto lo voy a borrar. Mientras alguien me confirma si su examen es presencial, el otro auxiliar me estaba comentando que el examen que van a tener, bueno, desde redes 1 va a ser presencial. ¿Me confirman si es así? Nadie dice nada o no asisten donde sus clases de línea. Sí, ingeniero, Auxi, va a ser presencial, Auxi. Eso dijo el ingeniero. ¿Confirmado al 100% les dijo o qué les dijo? El día 6 de abril creo que es examen, ¿verdad? Sí, Auxi, el 6. ¿Les dijo que pueden llevar formulario o algo así? No, nos dijo que traigamos los apuntes de los cuadernos que estamos haciendo. Ah, ya. Pero, Bueno, para revisar, el ingeniero lo va a revisar justo cuando estemos dando examen. ya. ¿En la obelisco les dijo o en el curso básico? Eso no sé, Auxi. Ya, de todas formas lo voy a consultar. Pero a lo que recuerdo, cuando era presencial, el INGE solía permitir que un formulario pequeño te traigas. Era un formulario que tú te hagas y te permitía hacer con formulario el examen, ¿ya? No sé si será lo mismo ahora, pero le voy a preguntar y les confirmo después, ¿ya? Si es que se puede. Pero si es que no, es que tampoco en el examen era muy necesario el formulario. Tal vez sí para el examen final, porque ahí habían algunas formulitas que sí te tenías que memorizar. Entonces, ahí más que todo era necesario el formulario. En el primer parcial no es necesario. Han visto que todo es concepto, ¿no? Pero nunca está por demás, ¿no? Por si algún caso. Ya, haremos este circuito, bueno, haremos este análisis. Nos dan el siguiente circuito y nos dan esos datos, ¿ya? Dada la red R sub 0, esta es la red, lo voy a pintar. Esto es igual de exámenes pasados, ¿ya? Todo lo que hasta ahora he venido haciendo en mis clases anteriores, lo he sacado de exámenes pasados, así que tampoco es tan necesario comprar ya, porque yo tengo aquí un montón. Antes, cuando era presencial en la fotocopiadora, ibas y comprabas nomás los exámenes pasados, pero ahora no sé si muchos de ustedes bajan también. Si tienen, bien también por ustedes, ¿no? Ya, esto dice que verifiquemos si es lineal de entrada C. Verificar si es lineal de entrada C. Es lineal de entrada 0. Y una cosa más para su examen. A veces, o bueno, en los anteriores semestres, no me acuerdo si era el anterior semestre o hace 2 semestres, he visto que el INGE ha planteado un ejercicio de linealidad, pero no era resolver un circuito, solamente era que tú tenías que enunciar el teorema y todo aquello. Entonces, ¿qué se hacía en ese examen? Simplemente tenías que acordarte de la teoría y dibujar estos cuadritos, como yo he dibujado, ¿no ve? Por ejemplo, te decía enunciar la condición, o bueno, qué condiciones de cumplir una red para que sea lineal de entrada 0. Entonces tú tenías que dibujarte tu red, solo con cajitas tenías que poner las condiciones. Tenías que decir
cada cosa que se te ocurría, digamos. Para que esto se cumpla, entonces tiene que pasar lo siguiente: si yo tengo esta red y si multiplico por un parámetro K, por ejemplo, en el caso de la homogeneidad, entonces a la salida me tienen que dar K veces lo que tenía en el circuito anterior, y todo eso tienes que enunciar por si acaso. Así que les sugeriría que se memoricen esto de la linealidad. Como teoría también sabe entrar, ¿ya? Para que no les pesque, les digo eso. Porque el anterior semestre ha entrado, creo. No sé si era el anterior o hace 2 semestres. Si no me acuerdo. Ya, comenzaremos con esto. Para empezar, vamos a ver el concepto de una red lineal dentro de cero. Acá simplemente es esto. Este es el concepto para empezar. Esta es una red cualquiera. Aquí tienes tu salida, out, le llamaré. Esto es in. Y aquí tienes tus condiciones iniciales. Esta vez, ¿qué cambia? Ahora tus condiciones iniciales son distintas de 0 y tu entrada es 0. Esta es, bueno, bajo este criterio se comienza a analizar una red lineal de entrada 0. ¿Ya? Ustedes saben, yo ya les había dicho anteriormente que si yo tuviera en alguna ocasión una fuente de tensión que me dijera 0 voltios, esto directamente tú lo interpretas como cortocircuito. ¿Recuerdan? ¿No? Les había mencionado en la clase anterior, si no me equivoco. Si era 0 voltios. Entonces, acá, si te dice que la entrada es 0, entonces esto es cortocircuito. ¿No ven? Entonces, partiendo de eso, acá igual se cumplen dos condiciones, el inciso A y el inciso B. ¿No ven? Condición de homogeneidad. Homogeneidad. Y la condición de aditividad. Aditividad. ¿Listo? Ya está. Inciso A. Primero vamos a verificar la condición de homogeneidad. Veo mi red y ya sé que como es de entrada 0, entonces esto entra cortocircuitado la entrada, ¿no ve? Y esto es 2R, esto es R, este, bueno, este es el capacitor, esto lo voy a poner más. Listo. Listo. Esto es 2R, esto es R, esto es C más menos U. Bueno, acá hay... ya, a ver, ahorita les voy a explicar esto, lo explicaré, lo pondré así, más menos. Y aquí yo digo que sea B sub 2, es normal. Para empezar, como este capacitor está cargado, entonces tiene una cierta tensión acá. Y como esto está cortocircuitado, va a ser, en estas condiciones, el capacitor quien va a cargar a mi circuito, ¿ya? El capacitor se va a descargar a través de estas dos resistencias. ¿Y bajo qué criterio? Bueno, aquí va a haber una tensión de capacitor, es decir, con los ojos le voy a poner. Noten que aquí hay una polaridad, ¿no ve? Esa polaridad le sirve para determinar cuál es la polaridad, o bueno, hacia qué sentido sería el funcionamiento de fuente, le diremos, ¿ya? No es en realidad así, solo se está descargando, pero acá lo vamos a ver como si fuera una pequeña fuente, ¿ya? Más, menos, más B sub C. Ese B sub C, como se halla, no es nada más y nada menos que la carga sobre la capacitancia, ¿ya? Y ya nos daban la carga. ¿Cuánto es? 500 milicoulomb, ¿ver? Sobre 0,5 farad. 0,5, si no me equivoco, es 500 milis también. Creo que es 1. Si no me equivoco, es un voltio. ¿Ya? A ver, déjenme ver. Sí, es un voltio. ¿Ya? Compruébenlo si quieren. El controlador es un voltio. Ya tengo esa tensión. Entonces, por acá va a pasar una corriente, ¿no ve? Obviamente esta se va a descargar a través de las resistencias, eso ya lo saben por física 3 y electrodinámica.
Entonces, para verificar mi condición de homogeneidad, primero hallaré la tensión B sub 2. B sub 2, ya saben, es un voltímetro nomás. Y como por acá está pasando una corriente, yo digo menos más, que salga de esta forma. Esta vez me daré el sentido correcto, ¿ya? Como solo hay una fuente, entonces sí puedo tomar un sentido correcto. Esta es una I, ¿ya? Una corriente. Esta corriente, como está yendo de esta forma, va a polarizar más, menos, más, menos. Vas a tener dos tensiones, ¿no ve? Para esta tensión B sub 2, yo puedo notar fácilmente que es lo siguiente. I por R, o bueno, B sub R le llamamos, ¿ya? B sub R, ¿ya? Aquí con azulito lo pondré para que no se confundan. B sub R, más, o bueno, miren, más, menos, menos, más. Y esto es más, menos. Mucho ojo con eso también. Más, menos. Miren, misma polaridad, positivo. Esta es polaridad contraria. Menos B sub C. Listo. Esa es la tensión que va a caer. B sub R menos B sub C. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, B sub C ya sé que es un voltio. Lo dejaré así nomás. Así nomás lo dejaré. ¿Qué más? A ver. Ya, por ahora no nos aporta nada. Tampoco es necesario conocer el valor de B sub R. ¿Ya? Aunque también lo podemos conocer si hallamos, pero es para un cierto instante nomás. Me dibujo otra vez el circuito para la condición 2 y digo, bueno, este capacitar, tengo un B sub 0 le llaman, 2 R, C con una carga Q. ¿Qué pasa si yo a esta Q lo multiplico por K? Entonces, ¿qué voy a tener? Si aquí lo ven que lo multiplico por K, entonces va a ser exactamente lo mismo, ¿no ve? B sub C, K veces Q sobre C, K veces 1, K voltios, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya. K veces B sub C vamos a tener acá. Más, menos. Esto ahora va a polarizar. Obviamente ya va a ser otra corriente distinta a esta, ¿no ve? Y minúscula la voy a poner. Más, menos. Y de aquí yo digo lo siguiente. B sub 0 a que va a ser igual a K veces B sub R menos K veces B sub C. Ahora, ¿por qué K veces B sub R? Porque así también la corriente va a sufrir de la misma manera. A ver, aquí hallaremos el sentido, bueno, la corriente en ese instante. Y va a ser igual por el idioma B sub C sobre 3R, ¿no ve? La resistencia equivalente es R. B sub C sobre 3R. Ahora acá esta I, ¿a qué va a ser igual? A K veces B sub C sobre 3R. ¿No ves? Resistencia equivalente. Entonces, esto no es nada más y nada menos que K veces I nomás. ¿No ves? Entonces, K veces I por esta R sería K veces B sub R. Es por eso que a esta conclusión llego. De acá simplemente despejo. B sub 0 es igual a K veces B sub R menos B sub C. Este B sub R menos B sub C, yo ya lo había visto antes, es B sub 2. Entonces, yo digo B sub 0 es igual a K veces B sub 2. ¿Y qué es esto? Es nada más y nada menos que la conclusión que debería ver acá, ¿no ve? Si multiplico K veces las condiciones iniciales, entonces a la salida tengo que tener K veces B sub 2. Y aquí está. Conclusión. Acá abajo voy a poner. Conclusión. La red cumple con la condición de homogeneidad. O la conclusión de homogeneidad. Esta parte sí he entendido. Lo de los capacitores, el sentido de las corrientes y eso. Antes de que lo borre y pase al inciso B.
Voy a asumir que estás entendiendo, ¿ya? Ya, lo voy a borrar. Ya tenemos que se ha cumplido la primera condición. Entonces, a ver, este pedacito lo voy a borrar. Y ojo que este tipo de preguntas igual entran en los exámenes de auxiliatura. En los 2 exámenes de auxiliatura que he tomado, bueno, más el tercero que lo han anulado el anterior, el año pasado, bueno, el que han hecho por octubre, noviembre del año pasado, incluyendo ese, ha entrado linealidad. Pero ha entrado de esta forma más o menos. Solamente que este capacitor creo que estaba acá. Y aquí había algo más, no me acuerdo. Creo que en paralelo o algo, eso sí, no me acuerdo. Les voy a pasar. Pero era hacer eso nomás. Lo que he hecho aquí, demostrar cada cosa que hemos visto, la corriente y todo. Ya, esto es B. Aditividad. Ya recuerdan, ¿no? Que se hacía, te dibujabas 3 circuitos. Uno, este es el circuito 1, a ver, lo dibujaremos rápidamente. Y acá mismo. Ya. Y aquí, bueno, un tercero más. Está, y está, ahí. Listo. Esto es 2R, esto es R, esto es C, esto igual. 2R, R, C, bueno, aquí una carga Q, 2R, R, C con una carga Q, polaridades, menos, más, y esto. Listo. Yo me doy el nombre aquí si quiero, B sub 0 prima. Acá le llamaré B sub 1, esto le llamaré B sub 0, 2 prima, B sub 2, más, menos. En redes 2 van a usar harto esta configuración, que la llama la configuración de cuadripolo, ¿ya? Más, menos, B sub 3, más, menos, B sub 0, 3P. Listo. De acá ya habíamos analizado, ¿no? B sub 1 va a ser la tensión que hay aquí más la tensión que hay acá. B sub 1 simplemente yo ya sé que es B sub R menos B sub C. ¿No ve? Le llamaremos B sub R 1 menos B sub C 1. ¿Ya? Y de acá yo sé que B sub 2 es igual a B sub R. A ver. No. Aquí hay algo que nos queda. Estamos en la entrada 0. Esto es 0. Esto es corto. Ya ven, ya nos estamos confundiendo ahí. Esto es corto y esto igual cortocircuito. ¿Dónde cambiaba? Acá cambiaba el parámetro. Ahí es donde estamos. B sub C 1, B sub C 2, B sub C 3. Así es, ¿ya? Cuidado que se olviden de eso, ¿ya? B sub 1, B sub R1, porque aquí va a haber una corriente de I sub 1, ¿no ve? I sub 1. I sub 1 por R yo le voy a llamar BR1. B sub 2, B sub R2 menos B sub C2. Igual, si paso por acá una corriente I sub 2, bueno, I sub 2 por este R, ley no, es esto, ¿ve? Más menos, en este caso, más menos, excelente. Y acá, B sub 3, pero esto en realidad no debería ser así. Debería ser B sub C1 más B sub C2, que debería ser, porque estamos en aditividad. Esto más esto acá. Y tenemos que llegar a un B sub 3, que obviamente tenemos que demostrar que tiene que ser B sub 1 más B sub 2. A ver. Circula por acá una corriente, I sub 3 la llamaré, pero esta I sub 3 en realidad es I sub 1 más I sub 2. ¿Cuál es demostrable? Más, menos. ¿Qué digo entonces? B sub 3 es igual a ver, por pasitos, I sub 3 por R. Menos B sub C1 menos B sub, bueno, más B sub C2. ¿No ve?
Y acá ya haremos nomás. Si sub 1 es igual a la I de Ohm, ¿no ve? Sería B sub C1, pero eso es C sobre Q1. Este Q1 le pondremos distintas cargas. La capacidad es la misma. La que va a cambiar es la carga. Eso es nomás la diferencia. Acá le pondremos un Q3 más, ¿ya? Tensión sobre resistencia. La tensión que es aquí, C sobre Q, ¿no ve? C sobre Q sub 1 sobre 3R, resistencia equivalente. Acá, I sub 2, que es igual. C sobre Q2 sobre 3R. Ahora acá pondremos I sub 3, aquí es igual. C sobre Q sub 3 sobre 3R. ¿No ves? Ya. I sub 3, yo sé que es C sub 3, o bueno, C sobre Q3 sobre 3R por R. Menos B sub 1 menos, bueno, menos B sub 2 también puedo poner ahí. Menos B sub 2. Este R con este R se va. Y aquí tengo C sobre C, 3 sobre 3. A ver, esto aquí lo ponemos así. C sobre Q3. Bueno, hacemos con esos medios medios, ¿ya? C sobre 3 Q3 menos B sub 1 menos B sub 2. Esto de acá, si lo sumas, o bueno, si esto compruebas de acá, es nada más y nada menos que BR1 más BR2. A ver, de acá mismo, a ver, BR1. Ley de Ohm, ¿qué es? C sobre 3Q1. De acá sería, acá arriba, BR2, C sobre 3Q2. Listo. Este Q3, por si acaso, es nada más y nada menos que Q1 más Q2. ¿Ya? Con los ojos lo pondré. A ver. Q1 más Q2. ¿Ya? A partir de esto, ahí sí se va a poder deducir esto. ¿Ya? Y como acá tengo Q sub 1 más Q sub 2, entonces, de acá voy a poder tener estas relaciones. S sub 2, perdón. P sub 3 es igual a BR1 más BR2 sobre, o bueno, menos BC1 menos BC2. ¿Ya? A ver, ¿qué más? No sé si me están entendiendo hasta ahí. En realidad, yo hubiese mostrado simplemente esto, pero esta parte es la que tal vez les hubiese confundido. Pues, ahora acomoda nomás, ¿ya? B sub 3 es igual a ¿qué? BR1 menos BC1. Más BR2 menos BC2. Esto no es nada más y nada menos que B sub 1. Y esto es B sub 2. Y acá tú dices B sub 3 es igual a B sub 1 menos B sub 2. O bueno, más B sub 2, ¿no ven? Listo. Ya con eso cumples la condición de aditividad. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre esto? O bueno, obviamente pone su conclusión, ¿no ven? La red cumple con la condición de aditividad. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ya. Ahora, hacerlo hacia algebraico tal vez parezca un poco engorroso, ¿no ve? Pero si usaríamos los datos de R de un K, esto se demuestra mejor, ¿ya? Por ejemplo, hallaremos la corriente. ¿Cuánto sale? C sobre Q1, aunque Q1 no tenemos. Es por eso que no uso los números, ¿ya?
porque no tenemos un Q1 y un Q2, solo nos da este Q de acá. Aunque podemos inventarnos también, siempre y cuando cumplamos. Por ejemplo, yo puedo decir que Q2, que el Q1 sea 200 milicoulombs y Q3 que sea 300 milicoulombs, digamos. Podemos hacer eso también si quieren trabajar con datos. Y así se demuestra mejor, pero yo lo estoy haciendo de forma algebraica porque muchas veces se van a topar con eso, ¿ya? Como se cumple la condición A y la condición B, entonces, ¿qué concluimos? Que la red es lineal de entrada cero, ¿ya? Ahora no lo voy a poner eso porque ya no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer un ejercicio más, ¿ya? Ya, voy a borrar eso. Ya. De todas formas, este mismo ejercicio les voy a pasar resuelto. Lo tengo que buscarlo. Es de un examen pasado y creo que lo tengo resuelto, así que les voy a pasar. Ya, uno más de linealidad haremos y con eso nos termina la clase. Y la próxima, que es la última antes del examen, vamos a hacer solamente mallas y nodos. Esa clase sí es clave porque el 40% de la nota prácticamente del primer parcial está en los ejercicios clásicos del ingeniero, el clásico zombito. Y vamos a hacer los dos. Vamos a hacer mallas y vamos a hacer nodos. Y si nos da tiempo, vamos a hacer uno de superposición. ¿Ya? Ya, haremos esto más. Ya. Dada la siguiente red, nos dice, dada la siguiente red, acá nos da esto, más menos B sub 1, más menos B sub 2. Esto es 2R, esto es R, esto es C y esto es R, ¿ya? Verificar si es lineal de entrada cero. O bueno, de estado cero. Verificar si es lineal de estado cero. ¿Listo? Igual de examen. Ojo que aquí ya dice que estamos en una red lineal de estado cero. Y aquí tenemos un capacitor. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? No está cargado. ¿Lo ven? Como no está cargado, entonces usamos lo que habíamos dicho, impedancia. Recordando, entonces, aquí digo recordando que mi capacitor en el dominio del tiempo simplemente ustedes saben que es una C nomás, ¿no ve? Y si lo queremos pasar a analizar en el dominio de la frecuencia, entonces esta, bueno, reactancia capacitiva le vamos a llamar, impedancia, lo que sea, es menos J sobre omega C. ¿Recuerdan eso, no ven? Este es el dominio de la frecuencia. En la transformada de Laplace en ecuaciones diferenciales, ustedes van a manejar la variable S. Y esta variable S van a ver que es J por omega. ¿Ya? Aunque en la vida real también hay un delta, ¿no? Pero esto no es la atenuación, pero después lo van a ver esto, en materias posteriores. Por ahora, quédense con esto. Para trabajar mejor esto, en realidad vamos a usar la siguiente notación. 1 sobre SC, dominio de Laplace. Vamos a usar esta forma de la impedancia capacitiva. ¿Ya? ¿De dónde viene este 1 sobre SC? Ya habíamos dicho, ¿no? Hasta en los libros van a encontrar que la impedancia, o bueno, la reactancia capacitiva es 1 sobre J omega C. J omega es S, entonces 1 sobre S, C, ahí está, nada más.
¿Por qué aparece este menos j? Ya, por variable compleja saben, ¿no ve? Multiplico j arriba, j abajo, entonces j por j es -1 y todo aquello, ¿no ve? Es variable compleja, así que tampoco es nada nuevo para ustedes, ya que esta variable era el requisito de esto, ¿no ve? Ya, uso esto. Entonces, yo voy a, para verificar esto, primero hallaré un circuito equivalente. Acá voy a continuarlo. Esto es R simplemente. Esto yo le digo una cajita, voy a dibujar ya. Es una cajita nomás. Ahora el capacitor lo trato así porque no está cargado. Ojo, esta es la palabra clave para verificar esto. ¿Ya? Ojo, que si fuera un inductor va a ser de la siguiente forma también. Si quieren pasar a la reactancia inductiva, XL es igual a... Bueno, esto es J omega L nomás. Entonces es fácil darse cuenta que va a ser SL, ¿lo ve? En el dominio de Laplace. Eso nomás. Ya. Sigo entonces acá. R. Y esto ahora sí se convierte en un circuito más fácil de analizar. Listo. R, 2R. Y aquí Z le voy a poner. ¿Ya? Es una impedancia. Pero yo sé que esa impedancia Z es igual a ¿qué? Son dos elementos en paralelo. Tengo a un capacitor, aquí yo lo voy a poner como una cajita esta vez, en paralelo con una resistencia. Esto es R y esto es 1 sobre SC. Cuando manejas impedancias ya puedes tomarlo o analizarlo como resistencia, ¿no ven? Entonces, ¿cuál es la impedancia equivalente? Obviamente en el dominio de la frecuencia y en el de Laplace va a seguir siendo R, ¿ya? Aplicas lo mismo que conocías. Z equivalente aquí es, como está en paralelo, la multiplicación de los dos sobre su suma, ¿no ve? ¿Qué sería? R por 1 sobre SC sobre R más 1 sobre SC. Si desarrollo, ¿qué tengo? R, SC, SC, SRC más 1. Esto con esto se va. Z equivalente va a ser igual a R, SRC más 1. Y si ven el análisis dimensional, esto es unidad de tiempo, por si acaso, conocen, ¿no? R por C es un tau, es unidad de tiempo. Segundos, S es J omega. Omega es radianes sobre segundo, R sobre segundo. Radianes es adimensional, segundo sobre segundo es 1, 1, 1. Cumple el principio de homogeneidad para el análisis dimensional. Y la resistencia se mide en ohmios y la impedancia se mide en ohmios. Entonces, dimensionalmente correcta. ¿Lo ven? Es de prefas nomás. Ya. Esta es mi Z equivalente. Y aprendan a manejar así para las redes 2, porque para las redes 2 van a manejar harto de esto. Igual para electrónica 1. Listo. A lo que estamos. Inciso A, es decir, condición de homogeneidad. Ya, ¿qué digo? Para empezar acá, bueno, este ZT no tiene sentido. Z equivalente, igual a Z le ponemos, ya, acá le hemos bautizado como Z. Ya. B sub 2 va a ser igual a ¿qué? Acá, esto es fuente voltímetro. Acá nomás va a estar pasando la corriente, acá no pasa nada, es un cable suelto este procede, entonces la tensión que cae en esta impedancia es la tensión que va a ver esto. Por tanto, directamente, sin dibujar, digo, B sub 2 va a ser igual a ¿qué? Por divisor de tensión, Z sobre R más Z por B sub 1. ¿Listo? Incluso puedo desarrollar todavía yo esto. R, S, RC más 1, R más R, S, RC más 1. Y rápidamente, a ver, aquí B sub 2 es igual a ¿qué? A ver, despejando, ¿qué tenemos? Este por este, bueno, este por este se van a ir, aquí arriba voy a tener R. Ya. Acá voy a tener, a ver, lo desarrollaremos nomás. Rápidamente. SRC más 1 sobre SRC más 1. R
SRC más 1 más R. Con esto se va, aquí voy a tener R, factorizo R, SRC más 1, más 1. R con R se va, SRC más 2 B sub 1. Esta es la tensión B sub 2 en función de B sub 1. ¿A ver? Sí, a ver, verificaremos. Está bien eso. Con eso se va. Sí, está bien. Este es. Ya tenemos la tensión B sub 2 en función de B sub 1. Entonces, ahora me dibujo otra vez el circuito. Pues R, esta es mi impedancia Z, después 2R, 2R, R. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo a la entrada una tensión K veces B sub 1? Más menos. Aquí voy a tener una tensión B sub 0, lo voy a llamar. Más menos. Ojo, que como es de entrada 0, bueno, de estado 0, perdón, de estado 0, rápidamente te acuerdas que B sub 1 es distinto de 0, ¿no ve? La condición inicial acá es 0. En paréntesis, condición inicial igual a 0. Lo que corresponde a que no está cargado los cositos. Listo. Tenemos que ya B sub 0. Por divisor de tensión, hago exactamente lo mismo. B sub 0 es igual a ¿qué? Z sobre R más Z por K veces B sub 1. ¿Vale? E incluso sin desarrollar, viendo solamente esto, ustedes van a poder notar lo siguiente. Desde aquí, ahí lo voy a anotar. Que B sub 0 va a ser igual a K veces B sub 2. Directamente van a anotar eso. ¿Por qué? Porque este K lo puedo sacar hacia este lado por conmutatividad. Z sobre R más Z por B sub 1. Acá está. Sin necesidad de hacer esto. Pues si quieren pueden desarrollarlo, pero les paso exactamente con esto, solamente multiplicado por K. K lo pueden sacar y ya está. Se maneja igual que las resistencias. ¿Notan? Es lo mismo. ¿Se entiende esta parte? ¿Dudas con respecto al manejo de las impedancias? Ya, no hay dudas, ¿no? A ver. Ya. Ahora nos falta cumplir la condición de aditividad. Voy a borrar esto. Aditividad. Ya. La aditividad nos queda dibujarse tres circuitos, ¿no? Acá dibujaremos. Continuando con esto, que sea así nomás. Nos vamos a poner un segundo circuito. R, 2R, Z. Más, menos, B sub 1. Ya B sub 1 asterisco le voy a llevar esto. Este B sub 1 asterisco, 2 veces asterisco. Y aquí ya vas a tener la salida. B sub 2 asterisco, le pondré ya. Asterisco, asterisco, asterisco. Listo. Tercera Z. Sería Z, R, 2R. Listo. B sub 1 asterisco más B sub 1, 2 asteriscos. Y aquí voy a tener un B sub 0 también le voy a poner ya. B sub 0 cualquiera. Listo. De acá ya fácilmente ya te das cuenta, ¿no ve? Que B sub 2 asterisco es igual a R más R sobre Z por B sub 1 asterisco. De acá lo mismo. B sub 2 veces asterisco, sabes que R es igual a R más Z. Z, B sub 1 asterisco, asterisco. Acá, B sub 0. Acá mismo igual puedo ser. Igual.
R sobre R más Z, B sub 1 asterisco más B sub 1 asterisco asterisco. A ver, listo. Si desarrollas, ¿qué vas a tener? B sub 0, R, R más Z, B sub 1 asterisco más R, R más Z, B sub 1 asterisco asterisco. Listo. Esto para mí es B sub 2 asterisco y esto para mí es B sub 2 dos veces asterisco. ¿Ven? O sea, es B sub 2 asterisco más B sub 2 dos veces asterisco. Con esto, ¿qué concluyes? Que tu red es lineal, o bueno, que tu red cumple con la condición de aditividad, mejor dicho, ¿no? O superposición. Como cumple A y B, como cumple A y B, la red es lineal de estado cero. De estado cero. Listo. Así se hacen los ejercicios de linealidad. Hay un tercer caso que se llama la propiedad de la descomposición de la salida. Pero es exactamente lo mismo que hemos hecho. ¿Cuándo se da ese caso? Cuando, digamos, aprovechando este circuito, cuando esto ya tiene una carga. O sea, tanto tu entrada como tu condición inicial son distintos de cero. ¿Qué se hace? Las analizas por separado. Es decir, al inicio puedes primero plantearte si es una red lineal de estado cero. Tú dices que mi condición inicial sea cero. Y haces exactamente el mismo análisis que hemos hecho acá. Exactamente el mismo. Tienes tu conclusión. Listo. Ahora, luego haces red lineal de entrada cero. Ahora ya no trabajas con este, pero sí trabajas con este. Y haces lo mismo que hemos hecho en ejercicios anteriores. Esto polariza, ya saben, ¿no ve? En este caso, miren que esta tensión va a ser la misma que va a caer en este borde, porque están en paralelo, ¿no ve? Por tanto, ustedes van a poder notar que se va a cumplir igual, homogeneidad y aditividad para este caso. Y luego van a tener otra conclusión que va a decir, como cumple A y B, otra vez la red es lineal de entrada cero. Y al final ponen su conclusión final. Como cumple la condición de red lineal de estado cero y la red lineal de entrada cero, la conclusión final es la red es lineal. Sí, decir. Eso es descomposición de la salida. Es como hacer dos ejercicios en un solo. Tienen que cumplir las dos condiciones. Eso nomás es. Ya, nos hemos pasado de la hora, ¿ya ven? La próxima clase ya vamos a culminar con el avance de primera parcial. Y esa sí es una clase clave, así que les sugeriría que se conecten y que traigan todas sus dudas, porque después ya no va a haber caso en el examen, ¿no ve? Es clave porque 40 puntos sobre 100 se juegan en el examen que viene. Es el zombito, ese es un ejercicio clásico. Y para eso les sugeriría que repasen regla de Kramer. Esa es la mejor, esta es la mejor forma para mí de resolver sistemas de ecuaciones. Esto para sistemas de ecuaciones, yo les digo. Regla de Kramer. Es para sistemas de ecuaciones lineales, ¿no ve? Eso después, ver qué más necesario también para la clase de mayas y nodos, que se sepan ya de memoria la ley de tensiones de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. La aplicación de los dos. Luego, fuentes controladas. En todos los casos de fuentes controladas, repasen lo que les he dicho de polarización, ¿recuerdan? Cuando nos dan una polaridad ya determinada, ¿cómo tenemos que proceder? También, ¿qué es necesario para esa clase? Que repasen potencia. Potencia que entrega una fuente y potencia que disipa un resistor, digamos. Potencia entregada y suministrada. No, bueno, es lo mismo, es potencia entregada y disipada, eso sí. ¿Recuerdan ver formulitas? Potencia es igual a voltaje por corriente, es igual a B cuadrado sobre R, es igual a I cuadrado sobre R. Es de electrodinámica, se acuerdan.
Estas formulitas es necesario. Luego, solo eso, ¿ya? Así que ahí culminaremos, chicos. Entonces, la práctica de auxiliatura, ya saben que es para el último día antes del examen. Si su examen es el 6 de abril, entonces el 5 de abril ya me tienen que entregar las prácticas. Obviamente de los alumnos que corresponden entregarme a mí, ¿no? Eso, chicos. Ya, ahí quedaremos, chicos. La próxima clase nos vemos.